Bueno, buen día. Continuamos con este curso de geometría euclidiana. Hoy nos corresponde la clase número 4. Hoy vamos a estudiar lo que son, bueno, continuamos con los triángulos como en la clase 3, pero hoy hablaremos de las rectas notables en el triángulo. Aquí denominamos eso, a la mediana, la bisectriz, la altura y la mediatriz. ¿Ya? Soy el ingeniero Javier Tarqui y damos inicio pues a esta sesión. Las rectas notables entonces en un triángulo. Lo definimos de la siguiente forma. Son rectas que presentan características particulares y se extienden dentro de los triángulos, ya sea desde sus vértices o de sus lados, y entre ellas tenemos, bueno, antes, estas rectas notables, si bien se manifiestan más en los triángulos, pero eso no significa que sean exclusivos de este tipo de figuras. Pueden venir también bajo otros conceptos, ¿no? Dentro de la geometría, ¿no? En otras aplicaciones. Empezamos con la mediana de un triángulo. ¿Qué es la mediana de un triángulo? La mediana es cada una de las rectas que podemos trazar partiendo de un vértice y cortar a la base opuesta en su punto medio. ¿Ya? Entonces la característica de una mediana es que divide la base opuesta en dos partes iguales, lo corta en su punto medio. Así, ¿no? De aquí trazamos una mediana y la base lo divide en de medios, digamos, ¿no? O la mitad del segmento, ¿no? En dos partes iguales. Obviamente también podemos trazar una mediana del vértice A al punto medio del otro, la otra base, y una mediana del punto B, que también ve a la parte media de la base opuesta. ¿Está bien? Y ese punto de intersección de las tres medianas lo denominamos baricentro, ¿ya? El baricentro, una especie de centro de gravedad, ¿no? Ahora existe una propiedad para este baricentro. Dice que el baricentro divide a cada mediana en dos segmentos con una razón 2:1. De manera que la distancia desde el baricentro a cada vértice es el doble que la distancia al punto medio del lado opuesto. ¿A qué nos referimos? Aquí está. Este es mi triángulo que hemos visto anterior. Trazamos una mediana de cada vértice. El punto donde se cortan, lo estamos poniendo G, es el baricentro. Ahora una propiedad nos dice es que la distancia de este baricentro a cada vértice va a ser el doble que la distancia a cada lado, o sea, mediante el segmento, ¿no? Pues hemos dicho, por ejemplo, AG es el doble de GD, ¿ya? Es el doble de GD. BG, que es esto, es el doble de GE, y así, ¿no? CG es el doble de GF. En alguna bibliografía van a ver que lo divide a 2/3, dicen, ¿no? Está bien. Es como partirlo, imagínense este segmento, partirlo en tres partes, aquí y aquí, ¿no? Uno, dos, tres segmentos. Entonces de aquí a este extremo estaría a 2/3, ¿no? Porque el segmento está en tres partes. Y de aquí a aquí estaría 1/3. Pero al final es lo mismo, ¿ya? Algunas bibliografías dicen, ¿no? El baricentro a un vértice está a 2/3 del extremo total del segmento, ¿está bien? Y 1/3 del extremo total del segmento. Pero repito, es lo mismo. Yo prefiero manejarlo de esta forma. Ahora hablamos de la altura. La altura, por ejemplo, lo vamos a ver cuando resolvamos o hallemos áreas de un triángulo, ahí entra este concepto. ¿Qué es la altura? La altura dice que es cada una de las rectas trazadas desde un vértice de un triángulo a su lado opuesto, algo similar a la mediana, pero hay una característica, o su prolongación, dice bien, ¿no? De tal forma que lo corte en un ángulo recto de 90 grados. Es decir, y aquí vamos a aclarar, la altura es una recta perpendicular a su lado opuesto. Y aquí hemos puesto un caso, ¿no? La mediana lo dividía en dos la base opuesta. Ahora no, me interesa que lo corte en forma perpendicular y forme un ángulo recto. Esto es la altura, por eso aquí es un ángulo recto. ¿Está bien? Esto es la altura. Que lo corte en un ángulo recto y parte de un vértice. Obvio que también si trazo de A una altura, va a ir al otro lado en forma perpendicular a la base opuesta. También puedo trazar del vértice B otra altura y va a la base opuesta en forma perpendicular. Ahora, como hay tres alturas y su punto de intersección, que es único de las tres alturas, se denominará ortocentro. Ya, ortocentro se denomina al punto de intersección de las tres alturas. Ahora, el ortocentro varía dependiendo del tipo de triángulo que se tiene.
¿ya? Puede estar adentro del triángulo o fuera. Por ejemplo, si el triángulo es acutángulo, o sea, triángulo agudo, el ortocentro se encuentra dentro del triángulo, ¿ya? En el interior va a estar. Pero si tengo un triángulo obtusángulo, y recordemos esto, un triángulo obtusángulo era aquel que tenía un ángulo obtuso, y el ángulo obtuso es de 90 a 180, en cambio el acutángulo toditos son menores a 90, ¿no? Dice que en un obtusángulo el ortocentro se encuentra fuera del triángulo, ¿no? Por la característica que este tiene. A ver, este es un triángulo agudo, ¿no? Todos, acutángulo, todos tienen ángulos agudos. Trazamos una altura de aquí, otra altura del vértice A, 90 grados, otra altura de este otro lado, 90 grados la corta, y su punto de intersección, que es único, está dentro del triángulo ortocentro. Aquí trazamos, concéntrese primero en lo que estoy trazando. Este es un triángulo obtusángulo, ¿no? Seguramente este ángulo es obtuso. Trazo la altura de este vértice a este otro lado, y esta es su altura. Pero de este vértice C no podría bajar su altura a la base opuesta dentro del triángulo, porque no existe en forma perpendicular. Entonces la altura en este caso se traza sobre la prolongación del lado. Este es el lado AB. Este es el lado AB. Lo prolongamos y de ahí bajamos la altura C. Hasta aquí estamos bien. Esta es la altura. ¿Está bien? Ahora, del lado B lo mismo. No puedo ir a la base AC. O sea, no voy a poder llegar en forma perpendicular porque el segmento del lado que está dentro del triángulo no cumple esas características. Entonces hacemos la proyección de su lado. Esta es la proyección del lado AC. Y donde ya cumple que proyectando la altura B, esto es en forma de perpendicular, esta prolongación, eso sería la altura. Esta es la altura desde el vértice B, la altura desde el vértice C y la altura del vértice A hacia este otro lado. Ahora, ¿cómo hallo el ortocentro? Tenemos que hallar las prolongaciones de cada altura. Por eso de esta altura hemos hecho su prolongación, lo estamos poniendo en segmentos en forma segmentada. De esta otra altura también trazamos su prolongación y de esta otra altura del vértice A, que es la única que es altura interior, ¿no? Dentro del triángulo, trazamos hacia atrás, ¿no? Su prolongación y se corta en este punto. Esto se denominaría, o esto sería para nosotros el ortocentro, ¿no? Cuando es el caso de un triángulo obtusángulo. Siempre está afuera, ¿ya? La bisectriz de un triángulo. Bisectriz ya hemos visto en algún ejercicio este concepto. Bisectriz viene de bisecar, dividirlo en dos, ¿no ve? Entonces la bisectriz en un triángulo es cada una de las rectas que parte de un vértice y divide el ángulo del vértice en dos ángulos iguales. Ahora no me interesa si irá al otro lado a la mitad o irá en forma perpendicular, nada, solamente es que lo divida en dos ángulos iguales, como estamos viendo aquí. Trazamos del vértice C, lo ha dividido en dos ángulos, beta, beta, nos ha casado, ¿no? Eso es la bisectriz. Obvio que también, como en los anteriores casos, podemos tener bisectrices de cada vértice, ¿ya? De cada vértice podemos tener sus bisectrices. Y al punto de intersección de estas tres bisectrices se lo denominará incentro. Ahora, esto del incentro tiene una característica particular. La propiedad dice, el incentro equidista de los tres lados del triángulo, ¿está bien? Es equidista, o sea, está a la misma distancia, significa, ¿no? Y es, por tanto, el centro de una circunferencia inscrita dentro de un triángulo. Inscrita, ¿qué significa? Que está adentro, ¿ya? Una circunferencia inscrita, y ahí vamos a analizar, ¿no? Ahí está. Este es mi triángulo. Aquí viene mi bisectriz. ¿Ya? Mi bisectriz, mis tres bisectrices, ¿no? Los ángulos son iguales en cada vértice, ¿no? El punto de intersección es el incentro. Ahora dice que el incentro tiene la propiedad de que equidista de los lados, o sea, de aquí a este lado va a ser la misma distancia, supongamos un R minúsculo. De aquí a este otro lado también va a ser la misma distancia. Y de aquí a este otro lado también la misma distancia. Y como es la misma distancia, podemos inscribirle una circunferencia, ¿no? De lado R, por decir, ¿no? De radio R, perdón. Entonces, esa es la característica que tiene el incentro, ¿ya? La mediatriz de un triángulo, inciso D, la mediatriz, esta es la última recta notable. Antes, por si acaso en estos otros ejercicios no existe una situación particular para el triángulo obtusángulo, ¿ya?
Por eso lo hemos hecho notar en el anterior caso. Cuando era obtusángulo, cambiaba, ¿no ve? El ortocentro. En este caso no. En este caso, si quisiéramos hallar el incentro en un triángulo obtusángulo, igual está dentro del triángulo. O sea, no varía respecto a esto. Por eso no hemos hecho mención, ¿ya? La mediatriz de un triángulo, habíamos estado estudiando eso. La mediatriz es cada una de las rectas perpendiculares trazadas desde el punto medio de un lado. O sea, ya no me interesa el vértice para trazar, me voy a un lado, a cualquiera de los lados, agarro su punto medio, así como en la mediana, y desde ahí trazamos una perpendicular que sería la mediatriz, de la siguiente forma, así. Fíjense que no necesariamente tiene que llegar al vértice, ¿no? Este es A, B, C, estamos trazando la mediatriz del lado AB, o sea, AB medios, una recta perpendicular, ¿no? La mediatriz. Obviamente que también podemos trazar de cada lado de su punto medio una mediatriz en forma perpendicular, ¿ya? Y la intersección de las tres mediatrices se denomina circuncentro. Ya vamos a ver por qué circuncentro. Propiedad dice, el circuncentro equidista de los tres vértices. Algo similar a lo anterior, ¿no? Pero lo anterior decía de los tres lados. Este equidista de los tres vértices del triángulo, ¿no? Por tanto, es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo, ¿ya? Circunscrita. ¿Qué significa circunscribir? Que está fuera, hace rato era inscrita, que está dentro. Ahora aquí también cambia, depende mucho del tipo de triángulo. Por eso lo hemos puesto, dependiendo del tipo de triángulo, el circuncentro puede estar. En el caso de un triángulo acutángulo, el circuncentro está dentro del triángulo. En el caso de un triángulo obtusángulo, el circuncentro está fuera del triángulo. Y vamos a verlo en gráfico, ¿ya? Este es el circuncentro. Fíjense, es el mismo triángulo anterior que ha agarrado. Esta es la mediatriz, del punto medio una recta perpendicular. Del lado AC también trazamos su mediatriz en forma perpendicular. Y del lado BC también trazamos su mediatriz en forma perpendicular. El punto de intersección es el circuncentro. Ahora, ¿qué me ha dicho? Que el circuncentro, la distancia de este circuncentro AC es la misma que la distancia del circuncentro hacia el vértice A, como es hacia el vértice B. Entonces podemos aquí crear una radio, una R mayúscula, ya, ¿no? Y trazamos una circunferencia. Y el triángulo ha quedado adentro de la circunferencia, ¿no? Ahí el circuncentro. No es como hace rato adentro, ¿no? La circunferencia ahora está afuera. Este es un triángulo agudo. Este es un triángulo obtuso. Concéntrense en esta partecita, en el triángulo primerito. Aquí está el triángulo ABC. Fíjense que es un triángulo obtusángulo porque el ángulo A es mayor a 90. Entonces agarramos la mitad del lado AC, la mitad, su mediatriz en forma perpendicular. Del lado AB, su mediatriz. Del lado AC, hacia este lado, su mediatriz. Pero como es un triángulo obtusángulo y nos dice la teoría que no se intersectan en su punto, en un punto dentro del triángulo, entonces esto lo proyectamos, ¿no? Del lado BC su mediatriz lo proyectamos, de los otros lados también lo proyectamos y fíjense que se intersecta en un punto externo al triángulo. No hay problema, sigue el principio básico. La distancia de este circuncentro a este vértice C es la misma que es al vértice B y la misma que es al vértice A, la misma distancia. Entonces este es el radio, ¿no? Agarramos eso, agarramos el punto, trazamos con nuestro compás y hacemos la circunferencia. Entonces el triángulo sigue dentro de la circunferencia, pero su circuncentro está fuera del triángulo a diferencia de este otro, ¿no? Ahora, como nota lo hemos puesto, dependiendo del tipo de triángulo también se tiene casos particulares para estas rectas, es importante mencionarlos. Por ejemplo, un triángulo equilátero. Habíamos mencionado que el triángulo equilátero es aquel que tiene los tres lados iguales, como así sus ángulos interiores iguales. La mediana, la altura, la mediatriz y bisectriz, las cuatro rectas que hemos estudiado, coinciden, son la misma en un triángulo equilátero, desde cualquier vértice, ¿ya? Por tanto, su baricentro, ortocentro, incentro y circuncentro también son el mismo punto en el triángulo equilátero. En el triángulo isósceles, las rectas notables que se trazan desde el punto coincidente de los lados iguales, o sea, tenemos los lados iguales y la base, ¿no ve? El vértice que es opuesto a la base, a eso nos estamos refiriendo, si de ahí bajamos la altura, bisectriz, todo eso,
son también iguales, ¿no? La mediana, la bisectriz, la mediatriz y la altura. ¿Ya? Entonces, los puntos de intersección de estas rectas notables caen siempre en esta recta, pero no precisamente en el mismo punto. Se refiere, ¿no? El baricentro, el circuncentro, el ortocentro, el incentro, caen en esta recta, pero no son iguales. A ver, lo vamos a ver en forma gráfica, más facilito. Este es un triángulo equilátero. De cualquier vértice que baje, esto mismo es la altura, esto mismo es la bisectriz, igual lo divide en dos ángulos iguales. Si es 60 a 30 lo partiría la bisectriz, ¿no ve? La mediana es la misma, la base lo parte en dos iguales, la mediatriz es la misma, y así la altura es la misma, lo corta en un ángulo recto. Y este punto es el mismo, el baricentro, ortocentro, incentro y circuncentro cae en el mismo punto para el equilátero. ¿Ya? En el caso de un isósceles, estos dos lados son iguales, L, L. Esta es la base, este es el vértice opuesto a la base, ¿no? Solo para este cumple estas características, ¿ya? Del vértice bajo. Esto mismo es la bisectriz, la altura, la mediatriz y la mediana, ¿está bien? Pero, ojo, si yo trazara de este vértice una mediatriz, perdón, una mediana o una altura, no va a ser la misma, o de este otro vértice, no va a ser la misma, ¿ya? Van a ser diferentes rectas. Entonces, como son diferentes rectas de estos otros dos vértices, ya no caen a la misma altura los puntos los puntos notables, ¿no? Ortocentro posiblemente más arriba, el baricentro aquí, el incentro aquí, el circuncentro a este otro lado, ¿ya? Entonces, esas son características particulares que se presentan tanto para el equilátero como para el isósceles. La siguiente clase estaremos resolviendo ejemplos con estas rectas notables. Gracias por hoy.